Saludos de esta su servidora Tracy Calderón Saldaña. En esta sesión abarcaremos los trastornos del aprendizaje, dificultades o problemas. Resulta que la definición va a variar de autor en autor. Por lo tanto, vamos a utilizar la definición brindada por la Fundación Andana. Lo más importante de esta sesión es que vamos a trabajar y observar algunas técnicas metodológicas, así como actividades para la atención de estudiantes con los diferentes problemas de aprendizaje. ¿Cómo podemos definir los trastornos del aprendizaje? Bueno, según la Fundación ADA, el trastorno del aprendizaje se puede definir como una dificultad inesperada, específica que persiste para la adquisición del aprendizaje, pese que al niño se le está dando una instrucción convencional y que su nivel de inteligencia está dentro de la media, así como las oportunidades socioculturales se le está brindando de forma adecuada. Dice que estos trastornos se incluyen dentro de los trastornos del desarrollo y que interfieren en las habilidades de aprendizaje académicas y sociales, ya que a menudo coexisten con problemas de conducta, ya que los niños van a presentar estados de ánimo de ansiedad. También, si esas dificultades no son detectadas a tiempo o se diagnostican de una forma incorrecta, se expone a los estudiantes a experiencias fallidas que pueden deducir a la desmotivación por el aprendizaje y puede favorecer a los problemas asociados a la autoestima, al bienestar emocional del niño, ya que él puede presentar tristeza, frustración o decepción al ver que él no ha conseguido los aprendizajes que los demás estudiantes a su alrededor. Vamos a definir la dislexia como un trastorno del aprendizaje, que supone la dificultad de leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y palabras, es decir, la decodificación. También a la dislexia le podemos llamar dificultades de lectura, ya que afecta las zonas del cerebro que procesan el lenguaje. Las personas con dislexia tienen una inteligencia igual a la media y por lo general también poseen una visión normal. La mayoría de los niños con dislexia pueden tener éxito en la escuela con ayuda del docente, el servicio de apoyo educativo y sobre todo con el apoyo emocional que le podamos brindar. A la hora de trabajar con estudiantes con dislexia es muy importante la experiencia sensorial que les podamos brindar, ya que debemos eh, decodificar el grafema con el fonema. Recordemos que el grafema es la escritura y el fonema el sonido del grafema. Entonces podemos utilizar diferentes elementos para que ellos puedan escribir con la punta de sus dedos. Puede ser en arena, en sal, en harina. Eh, Le podemos decir, escribe la E diciendo elefante o escriba la A de árbol. Otra experiencia sensorial muy importante para los chicos es utilizar partes de su cuerpo. Podría ser escribir con la punta de los dedos en su brazo o solicitarle que ellos mismos lo hagan, pero con los ojos cerrados dibujando la letra. Por ejemplo, escriba la B de barco, escriba la B de balón. O puede ser que nosotros mismos dibujemos en su espalda la A y que él pueda tratar de identificar qué es la A. Otra actividad sensorial sería pintar con la punta de los dedos las letras. Podemos utilizar diferentes colores. Podemos a la pintura agregarle textura como sal y arena. Y las letras
írselas repitiendo el sonido y el sonido de alguna palabra que comience con la letra, por ejemplo, la P de papá. Otra forma de activar los sentidos sería trabajar con plasticina o plastilina. Le podemos pedir que nos amase la letra B de barco. Podemos decirle, amásenos la letra A de árbol. Y así sucesivamente con los fonemas que estemos trabajando o que necesitemos reforzar. Otra actividad sencilla es escribir en el pizarrón, permitirle que vean sus propios avances en cuanto a las palabras que suenan parecido, como rama, ramo, remo. También otra actividad sería dentro de cuadrículas, comenzando con cuadros grandes hasta llegar a escribir la letra en un solo cuadro. Recordemos que es muy importante la integración de todos los sentidos en el aprendizaje. Por ende, debemos tratar de codificar el grafema con el fonema. Y una forma exquisita de trabajar eso es con audiolibros, preferiblemente aquellos que contengan pictogramas o dibujos acompañados de las palabras correspondientes. Esto le va a ayudar al estudiante a predecir cuál es la palabra que vamos a trabajar. Otra dificultad de aprendizaje es la disgrafía, que es la dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo en los estudiantes de la media. Es decir, no tienen ninguna deficiencia neurológica severa. Esta dificultad les impide dominar y dirigir el lápiz de una forma correcta. Y al escribir, escriben de forma ilegible y desordenada. Por lo general, sus letras no tienen un trazo formal, es decir, a veces se escribe pequeño, a veces muy grande, los trazos son mal formados, no respetan las líneas del reglón y por lo general en una misma palabra hay letras de diferentes tamaños. Por lo general presentan una rigidez en la mano y en su postura. Y a veces pueden escribir de forma inversa o de sentido inverso, es decir, de derecha a izquierda. Por otra parte, los disgráficos no pueden escribir a la velocidad de la media. Por eso los especialistas recomiendan no presionar a los estudiantes afectados, exigiéndoles mayor prisa al hacer la transcripción o hacer el dictado. Otra dificultad de aprendizaje es la disortografía, que es la dificultad en la escritura que afecta al contenido y a la composición de las palabras que se escriben, dando así lugar al desconocimiento de las reglas ortográficas. Esto también se puede relacionar con problemas auditivos, donde la persona escribe lo que cree que escucha, pero está oyendo mal. O también puede ocurrir cuando la persona habla de manera incorrecta y escribe tal cual habla. Algunas características que podemos percibir en las y los estudiantes con disortografía es que pueden rotar letras similares y tienden a confundir arriba, abajo, izquierda, derecha. Esto porque el niño no percibe bien las letras y las relaciones que se establecen entre ellas o no. Podemos distinguir una confusión al cambiar una letra por otra debido a que su pronunciación es similar. También pueden omitir letras difíciles de percibir visualmente. Invierten el orden de las sílabas y añaden o repiten letras, sílabas o palabras. Además pueden sustituir fonemas vocales o consonantes por otros que en apariencia suenan parecidos. Pueden al escribir
omitir la H ya que no tiene sonido y unen las palabras a escribirlas. Ya que sabemos cuál es la diferencia entre disgrafía y disortografía, vamos a ver qué actividades podemos trabajar con los chicos. Hay infinidad de actividades que podemos trabajar para intervenir situaciones de disgrafía. Todo es que utilicemos la creatividad. Recordemos que para esta dificultad de aprendizaje es importante trabajar la motricidad. Ejercicios que le permitan soltar la mano haciendo caligrafías en bucles de papel cuadriculado o de doble línea. Repasar escritura punteada con lápiz sin salirse a una velocidad media o moderada. También podemos utilizar pasatiempos como laberintos, donde el niño no solo va a estar trabajando el área de atención y concentración, sino que también al hacer el recorrido puede ayudar a mejorar el trazo. También podemos utilizar actividades como seguir números hasta formar un dibujo determinado. En la intervención de la disortografía podemos trabajar actividades que tengan que ver con la percepción visual, la auditiva y desde luego tenemos que utilizar la kinestésica. Podemos trabajar actividades que tengan que seguir el ritmo que le marcamos con las palmas, con el golpe en una mesa, para que el niño o niña sepa cómo tiene que ir escribiendo o también mientras lee. Detectar una letra intrusa dentro de un mar de palabras o detectar dentro de un listado de palabras, palabras que comparten un mismo fonema, excepto una. Realizar rimas de forma escrita. Es importante utilizar la técnica de autodictado, que el estudiante o estudiante pueda identificar el fragmento por fragmento de la oración y después pueda reproducirla sin cometer errores. Podemos utilizar actividades figura-fondo. Así trabajamos la discriminación visual a través de ejercicios en los que debe percibir la figura y en el fondo en una imagen. En ambos casos podemos utilizar recursos para dar solución a estos. Es importante que tanto el problema de disgrafía como de disortografía sean diagnosticados en forma temprana para evitar las repercusiones psicológicas o de autoestima que pudieran derivar de ello. Con una intervención temprana y adecuada, ellos podrán superar las dificultades de forma progresiva y seguir con normalidad su aprendizaje en la escritura y lectura. La discalculia es la dificultad de aprendizaje específica en las matemáticas. Es el equivalente a la dislexia, solo que en lugar de tratarse de los problemas que enfrentan los estudiantes para expresarse correctamente en su lengua materna, se trata de la dificultad para comprender y realizar cálculos matemáticos. Algunas características que pueden presentarse son las dificultades perceptivo-visuales, dificultades amnésicas, dificultades en la orientación espacial, en el esquema corporal, en la figura longitud, en la distancia y tamaño de los objetos, así como también el déficit motor y la velocidad en el procesamiento. Dentro de los diferentes síntomas que podemos encontrar dentro del fenómeno de la discalculia, se puede decir confusión de signos, más, menos, división, multiplicación, así como la identificación, reversión y transportación de números, dificultades amnésicas relacionadas con la información numérica, errores en las operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación y división, problemas para eh, traer a memoria cálculos, tablas de multiplicar, dar direcciones, orientación espacial, tanto propia como de otros objetos,
Van a presentar dificultades en los conceptos abstractos como el tiempo, las direcciones. Se les dificulta la planificación financiera o de presupuestos. Van a tener una incapacidad para comprender o recordar conceptos, así como reglas o fórmulas, secuencias matemáticas, ya sean en el orden de las operaciones. Se presenta también déficits en las referencias relacionadas con figuras, longitud, errores de transcripción, por ejemplo, escribir números al dictado, dificultad para llevar la puntuación en juegos y ansiedad ante aquellas actividades relacionadas con las matemáticas. Se presentan también dificultades para realizar abstracciones o elaborar asociaciones a partir de un material numérico y por lo general utilizan sus dedos o algún otro apoyo concreto para realizar operaciones o para contar. Por lo tanto, la definición de discalculia sería como la disfunción en las conexiones neuronales que procesan el lenguaje numérico, dificultando las funciones cerebrales que permiten el procesamiento y el acceso a la información numérica. Aunque la sintomatología que se presenta en la discalculia suele ser común en diferentes tipos, vamos a enmarcar los 5 grandes tipos de discalculia. Existe la discalculia verbal, que es cuando los chicos presentan dificultad para nombrar, comprender los conceptos matemáticos presentados de forma verbal. Los niños son capaces de leer y escribirlos, pero no de reconocerlos cuando otra persona se los pronuncia. La discalculia practonóstica, que es cuando sienten dificultad para traducir conocimientos sobre conceptos abstractos matemáticos a conceptos netos o reales. Estas personas no son capaces de entender los conceptos matemáticos y tienen dificultades para enumerar, comparar, manipular y realizar operaciones matemáticas prácticas. La discalculia léxica corresponde a la dificultad en la lectura de símbolos matemáticos, los números así como las expresiones matemáticas o en ocasiones. El niño con este tipo de discalculia puede entender los conceptos relacionados con las matemáticas cuando se habla de ellos, pero tiene dificultad para leerlos y comprenderlos. La discalculia gráfica es la dificultad para escribir los símbolos matemáticos. Los niños que padecen de este tipo de discalculia son capaces de entender los conceptos matemáticos, pero no tienen la capacidad para leerlos, así como para escribirlos o usar los símbolos matemáticos. La discalculia idionóstica es la dificultad para realizar operaciones mentales sin usar números para llegar al resultado y para comprender los conceptos o ideas relacionadas con las matemáticas o la aritmética. Además, las personas con este tipo de discalculia tienen dificultades para recordar los conceptos matemáticos después de haberlos aprendido. La discalculia operacional es el tipo que le corresponde a la dificultad de ejecutar operaciones aritméticas o cálculos matemáticos, tanto de forma verbal como escrita. Una persona con discalculia operacional será capaz de entender los números y las relaciones entre ellos, pero su dificultad se encuentra a la hora de manipular los números y los símbolos matemáticos para el proceso de cálculo. Existen infinidad de actividades que podemos trabajar para la discalculia con objetos concretos. eh, Podría ser el reparto de objetos, bingos numéricos, jugar a recortar números de teléfono y después recordarlos, encontrar números en un mar de números, cadena numérica, en donde los niños deben de identificar eh, 6 números
que a partir del 2 se pueden generar. También puede ser partición de números donde le damos una cantidad, por ejemplo el 24, y les pedimos que lo descompongan. Entonces podría ser 20 más 4, 10 más 14, 10 más 10 más 4, y de esta manera los chicos serán capaces de entender mejor cómo se decomponen y descomponen los números. La dispraxia se refiere a problemas en los movimientos. Esto incluye dificultades en las cuatro habilidades claves: en las habilidades motoras finas, habilidades motoras gruesas, en la planificación motora y en la coordinación. Generalmente estos desafíos no ocurren por sí solos. Los chicos tienen dificultades con habilidades motoras, a menudo tienen otras condiciones. Dentro de las condiciones más comunes que coexisten, existe el THAH, que es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad y dificultades del funcionamiento ejecutivo, dificultades con la transcripción y escritura a mano como la disgrafía, dificultades con el procesamiento sensorial, problemas de salud mental como la ansiedad, velocidad de procesamiento lenta, autismo. Es importante saber que la dispraxia no es un diagnóstico formal. La DCD es el diagnóstico oficial para las dificultades motoras. Si desea más información, revise las señales del DCD en las diferentes edades. Unas actividades que podíamos trabajar con este tipo de población es jugar con música. Se podría empezar con un baile libre para posteriormente pasar a aprender pasos sencillos para que sigan el ritmo de la música. Además, podemos hacer juegos tradicionales como el de la silla, en el que giran alrededor de las sillas y cuando pare la música deben sentarse en las sillas que hay disponibles, y el que no encuentra silla disponible debe salir del juego. También se puede jugar con popas de jabón, con bombas de jabón. Es importante hacerlas e intentar explotarlas. Otro juego tradicional que puede ayudar es jugar con palmas, eh, circuito de actividades con las que tengan a mano aros, cuerdas, cojines. Se hace un pequeño circuito de actividades con cada uno de los objetos hasta completar todo el circuito. Lo importante es sortear los obstáculos, no la rapidez en la que se termine de hacer el circuito. Jugar a hacer comidas con plastilina, con de diferentes texturas, también puede servir para hacer letras en arena o algunas actividades que vimos anteriormente para para la dislexia. La disgnosia es un trastorno del aprendizaje que afecta la comprensión de la información que el sujeto ve o la capacidad de dibujar y copiar. A diferencia de la agnosia, que es donde el sujeto se le es imposible reconocer elementos o personas. En la dignosia solo se presenta una dificultad de reconocimiento. Recordemos que el cerebro humano es el encargado de procesar el mundo visual que lo rodea, incluyendo las cosas, símbolos, imágenes. Y las debilidades en estas funciones cerebrales, como la falta de comprensión, constituyen un trastorno de procesamiento visual, y a eso le llamamos dignosia. ¿Qué recomendaciones podemos tomar en cuenta a la hora de trabajar con estudiantes con disnoxia? Pues sería como dividir las instrucciones en pasos concisos y numerados. Escribir la información en letra grande y clara para que el estudiante vea y entienda mejor. La codificación en colores también puede ser súper útil. Mucha práctica
se puede ayudar al niño a perfeccionar sus habilidades de percepción visual a través de actividades divertidas mediante el juego y se pueden hacer rompecabezas simples, leer libros de fácil comprensión, jugar a hacer rodar una pelota de un lado a otro, celebrar sus triunfos. Recordemos que el apoyo o el impulso, el reconocimiento que le demos a los chicos, por pequeño que sean sus logros, eso puede hacer la diferencia. La disfemia o la tartamudez es una perturbación en la fluidez de la expresión verbal caracterizada por repeticiones, bloqueos, espasmos o prolongaciones involuntarias de un sonido, de una sílaba sin que existan anomalías en el aparato fonoarticulador. Estas se acompañan frecuentemente con mutismo, retraimiento, evitación de situaciones en las que el niño se vea obligado a comunicarse. Algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta cuando tenemos estudiantes con disfemia es reducir principalmente la atención en la comunicación. En lugar de hacerle cuestionamientos directos, hacerlos en forma de comentarios. Por ejemplo, en lugar de preguntarle, ¿qué hiciste hoy en el recreo? Podemos decirle, hoy jugaste en el patio de la escuela. Debe haber sido divertido. También es muy importante no obligarlos a realizar actividades orales frente al grupo si él no lo desea. Hablar sobre lo que pasa, hágale saber que hablar con tropiezos está bien. Y si el niño parece no consciente de la dificultad del lenguaje, no es necesario hacérselo notar hasta que consulten a un terapeuta de lenguaje. Hay que ser paciente, no hay que apurarlos, ni interrumpirlos, ni tampoco le termine la frase, ni tampoco le pidan que abra más despacio o que piense primero lo que quiere decir, porque esas frases lo que hacen en lugar de ayudarlos es más bien entorpecer, hacerlos sentir mal. De ejemplos de buenos hábitos del habla. Si bien en general no es útil decirle al niño cómo hablar, los padres y docentes pueden dar el ejemplo de buenos hábitos del habla, como lo sería hablar despacio, hacer pausas entre oraciones, hablar de manera relajada. Y por último, es de suma importancia buscar ayuda de un profesional, que sería en este caso un terapeuta del lenguaje y del habla. Otro problema de aprendizaje ligado a la comunicación y a la adquisición del lenguaje es la disfaxia. Es un trastorno de adquisición del lenguaje que se manifiesta con una alteración en la expresión y comprensión del lenguaje. Los estudiantes disfásicos presentan déficits en el lenguaje, tanto a nivel comprensivo como expresivo. Suelen utilizar gestos o mímicas para poder expresarse. Y existen una serie de síntomas que son aparentemente como más frecuentes y que son relacionados con la expresión y la comprensión del lenguaje. Vamos a ver omisión de elementos gramaticales a la hora de organizar la frase. En ocasiones suelen manifestar pocas intenciones de comunicarse con los demás, pobreza de vocabulario, dificultades para realizar y utilizar pronombres personales, no suelen utilizar preposiciones y conjugaciones, los verbos los suelen emplear en infinitivo, dificultad para la adquisición de morfemas como del género, número o morfemas verbales, presentan alteraciones en la compresión, pudiendo aparecer en ocasiones sordos, dificultad para recordar o repetir frases largas, reaccionan muy bien a los apoyos no verbales y por ello la utilización de gestos les ayuda mucho. Presentan repetición de palabras sin saber su significado.
Algunas actividades para mejorar las capacidades previas serían como actividades de imitación. Consisten en imitar sonidos, reproducir lista de palabras, canciones, trabalenguas, imitar gestos sociales apropiándolos de cada situación, realizar series rítmicas a través de canciones, golpes en la mesa, palmadas, atención y memoria, muy importante trabajarlo, buscando diferencias, recordar objetos de una lámina, juegos de memorias, ejercicios de respiración y soplo, utilizando velas, plumas, globos, pajitas, ejercicios de relajación, de concentración y distensión, ejercicios escuchando música o estando acostado, actividades a nivel silábico, contar número de sílabas, añadir sílabas a las palabras, invertir el orden de las sílabas, sustituir sílabas, segmentar sílabas, actividades para mejorar el déficit perceptivo, sería un entrenamiento auditivo, tareas de discriminación auditiva, dictarle dos palabras y una diferente y preguntarle igual o diferente, tareas de reconocimiento como identificar un sonido inicial común en varias palabras, señalar palabras que empiecen con un determinado fonema a través de un dibujo o tareas de repetición, actividades de relacionar imágenes con las grafías.